Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir este tiempo de devocional. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Sí? Y vamos a compartir este versículo y vamos a analizar algunas cosas, pero primero vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos dado una vez más la oportunidad de compartir este tiempo. Lo venimos haciendo hace un buen tiempo y nos ha sido de mucha bendición poder escuchar cada uno de los devocionales, poder estar edificando nuestras vidas cada mañana a través de los devocionales. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos por la iglesia, bendice a cada uno de los hermanos. Estamos llegando al final de un año más y es, Señor, una alegría saber que en todo tiempo tú has sido fiel, nos has bendecido, nos has ayudado, nos has sostenido en diferentes situaciones. Queremos agradecerte, Señor, por todo esto. Gracias ahora por este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice, es un versículo que quizás muchos lo saben de memoria, dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sí? Volvemos a leer, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Habían dos personas, dice una historia, que una vez estaban conversando, ¿sí? Y se preguntaban uno al otro cómo hacía para identificar, ¿sí?, a la otra persona, cómo era, qué hacía. Entonces una de las personas le dice a la otra que a él le gustaba contar muchas historias. Y dice que cuando él le contaba historias a alguien y creía enseguida en todo lo que él estaba contando, él sabía que esa persona era un cristiano, ¿sí? Y si bien es una historia nada más, ¿sí?, nos tiene que llevar a alguna reflexión esto. Quizás muchas veces piensan que el cristiano, por ser cristiano, cree en todas las cosas. Y lamentablemente vivimos en un mundo, ¿sí?, en tiempos donde hay una fuerte oferta de todo tipo de cosas, ¿sí? Nosotros vamos a encender el televisor o vamos a mirar a través del internet y vamos a ver que todo el mundo ofrece algo. Nosotros vamos a ver que hay gente que ofrece, ¿sí?, medicina milagrosa, ¿eh? A veces escuchamos de que no, tenés que tomar esto, tenés que hacer esto otro y tal cosa te va a curar de lo otro, y pareciera ser que hay medicinas que son milagrosas y que no se puede uno estar perdiendo esto, ¿eh? Y hay gente que logran convencer a los otros de este tipo de cosas, ¿eh? O alguien que quiere venderle algo, comienza a hacer todo una publicidad de lo que quiere vender y convence a la otra persona de que es lo mejor, ¿sí? Y entonces tratan de vender al otro siempre con una buena artimaña de convencimiento para que la otra persona acceda a eso, ¿eh? Y siempre hay diferentes formas de intentar convencer a la otra persona de lo que ellos quieren. O, por ejemplo, hay otro aspecto en el cual también tenemos que tener mucho cuidado, es el hecho de lo que decía recién, ¿eh?, el internet, las redes sociales y eso de reenviar cosas, ¿eh? A veces llegan, ¿sí?, publicidad de algo, llega comentario, a veces frases, y parecen ser tan lindas, a veces uno lee y ¡ay, qué hermoso, qué lindo lo que dice! Y a veces sin pensar mucho, a veces las personas reenvían eso, ¿eh? Y de alguna manera cuando uno hace esto, está reenviando, está recompartiendo algo que uno recibió, uno está dándole una aprobación a eso. Y a veces, lamentablemente, son cosas que uno ni siquiera las pensó mucho, ¿eh? Ni siquiera se tomó el trabajo de ver si era algo que estaba bien, si hace bien, si conviene reenviar esas cosas que uno recibió. Y a veces, muchas veces, las personas están haciendo eso continuamente, ¿eh?, reenviando cosas, leyó algo, le gustó algo, y ya automáticamente comparte, republica las cosas que le llegaron, reenvían todo. Y uno debería tener mucho más cuidado con eso. Digo esto en términos generales, ¿sí?, el mundo, las personas, pero nosotros los cristianos deberíamos tener mucho más cuidado con todo este tipo de cosas, ¿sí? La Biblia nos enseña que nosotros los cristianos somos personas que vivimos por fe. Y esto a veces hace que haya personas que confundan esto, ¿eh? Vivir por fe, bueno, entonces tenemos que creer en todas las cosas, todo lo que nos dicen tenemos que creer porque vivimos por la fe, ¿eh? Pero los cristianos no es que vivimos creyendo en todo lo que nos dicen, en cualquier cosa que nos dicen. La fe, nuestra fe está fundada en lo más seguro que una persona puede tener, que es la palabra de Dios.
es en la persona de Dios. Nosotros creemos en lo que Dios nos dice. No es que creemos en cualquier cosa y todo lo que nos digan nosotros podemos creer. Nosotros creemos en la fuente más segura que tiene una persona para obtener información, para obtener instrucción, para obtener la vida inclusive, que es la palabra de Dios. En eso sí creemos y creemos firmemente, no tenemos duda alguna. Ahora, de las demás cosas, nosotros recién leímos el texto, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Un cristiano tiene que ser una persona sabia, una persona que esté dispuesta, ¿sí?, a examinar las cosas, ¿sí?, y retener solamente aquello que es bueno. Dios en ninguna manera no nos pide a nosotros que renunciemos a nuestra capacidad de discernimiento, de poder comprender las cosas que están bien y las cosas que están mal. Al contrario, nosotros vamos a ir a la Biblia, vamos a encontrar una cantidad de pasajes que nos invitan, que nos animan a nosotros los cristianos a ser personas que se tomen las cosas en serio, que estudien, que analicen, que disciernan entre las cosas que están bien y las cosas que están mal, como nosotros acabamos de leer en este versículo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Tenemos que examinar las cosas antes de aceptar aquellas cosas que nos dicen. Yo le voy a leer algunos versículos y vamos a buscar, yo me marqué algunos versículos para hacer más rápido. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice lo siguiente. Voy a leer una partecita nada más, que es la que quiero compartir. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y escuche cómo dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Podríamos analizar esto y decir muchísimas cosas, ¿sí? Pero yo quiero decir solamente eso. Dios le manda, en este caso a Jeremías, dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La capacidad de ver dentro de las cosas terribles que estaba viviendo Jeremías, sí, no voy a analizar el pasaje, pero Jeremías acá está haciendo un pedido, un reclamo a Dios. Y Dios le va a decir a Jeremías, si entre sacares, si tenés la capacidad de ver dentro de todo lo que está pasando y sacar lo bueno, ¿sí?, vas a ser como mi boca, vas a poder decir cosas extraordinarias, pero tener la capacidad de discernir, la capacidad de sacar lo bueno solamente dentro de todo lo malo que estaba viviendo. Vamos a leer un versículo más, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo 9, también, ¿sí?, un pasaje que quizás muchos lo conocen bien. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dios quiere que usted y yo seamos personas que aún en el amor, ¿sí?, que debemos amar a todas las demás personas, en eso tenemos que ser personas que dediquemos en ciencia y en, dice así el versículo, en ciencia y en todo conocimiento. No es que nosotros andamos por la vida solamente aceptando todo lo que nos dicen. No. Nosotros entendemos las cosas. Tenemos que dedicar tiempo a comprender, a analizar las cosas y a obtener conocimiento para poder hacer las cosas bien, para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y voy a leer un último versículo, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo número 1. Y esto es lo más importante y quiero destacar algo de este versículo. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Y esto es lo más importante, hermanos. Nosotros tenemos que entender y comprender la palabra de Dios. Dice que hay muchos falsos maestros por ahí intentando engañar al pueblo, ¿sí? Y para que nosotros podamos comprender y saber si alguien viene con la verdad de Dios o es un falso profeta, es alguien que está queriendo engañarnos, primero tenemos que conocer la Escritura, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, si lo que me están diciendo va de acuerdo a lo que Dios quiere o no, pero tenemos que tener la capacidad de examinar las cosas con las que vienen hacia nosotros. Dios quiere, hermanos, que usted y yo seamos personas que examinemos las cosas, que no dejemos que nos entren con cualquier tipo de pensamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar, ¿sí?, de prestar atención a aquellas cosas que nos están diciendo, pero saber que tenemos que examinar eso y retener solo lo bueno, lo que no va de acuerdo a lo que Dios dice, desecharlo, dejarlo de lado, ¿sí? Ojalá, hermano, Dios pueda obrar en su vida y en la mía para que nosotros seamos personas dedicadas, disciplinadas
en el discernimiento de la Escritura en primer lugar, para poder entender qué es lo que Dios quiere para mí y de la misma manera en todas las cosas que nosotros vivimos. Estamos en un mundo y rodeados de un montón de pensamientos. Nosotros no vamos a dejar de escuchar, vamos a ver todo lo que está pasando en este mundo, pero tenemos que aprender a retener solo lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. Que Dios le bendiga mucho.